Muy buenas noches, con gratitud, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta 24ª transmisión de Diálogos por la Esperanza en su tercera edición. En total llevamos 84 en lo que va de este año y 3 meses. Es una respuesta frente a la pandemia, ustedes lo recordarán muy claramente. El tema que trataremos hoy es muy importante. Está en continuidad con el que hemos tenido en las 2 últimas semanas, el tema de la cultura democrática. Pero el día de hoy queremos tocar el tema de los medios de comunicación. Poderosos, sin duda. Son espacios de participación en los que se fomenta el diálogo, la pluralidad, el encuentro y, por supuesto, la educación de las futuras generaciones. Imagínese usted, pero la política pública educativa de este país decidió salir a través de estos medios de comunicación con el programa Aprende en Casa 1, 2 y ahora tenemos la tercera etapa también de este Aprende en Casa. Nos permiten que la cultura democrática permee y es muy importante reconocer que, por ejemplo, en estos procesos electorales juegan un papel muy importante. Son fundamentales en la vida social de los seres humanos. El compendio de doctrina social de la Iglesia nos dice en el numeral 415 que la información de estos medios es un servicio del bien común y la sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Por ello, por todo ello, hemos invitado a una persona valiosa, con una experiencia profesional muy amplia, no solamente en el medio directamente, sino también en el ámbito educativo, académico y por supuesto en la consultoría. Él es el licenciado Ricardo Oms Quiroga. Es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación AC, presidente ejecutivo del Instituto de Liderazgo Social y Político AC también. Es autor de 25 libros publicados por Grupo Editorial Planeta, Random House, McGraw-Hill, Ediciones Urano, Editorial Porrúa. Es articulista del periódico El Universal en versión electrónica e impresa, es comentarista de los noticieros de las televisoras ADN 40 de Televisión Azteca y Televisa Sureste. Como ya mencioné, es conferencista y consultor. En los últimos años se ha especializado en el tema de posicionamiento e identidad de candidatos, así como en liderazgo público en el contexto del mundo actual, dominado por las redes sociales y bajo el impacto de la globalización. Se ha dedicado a la consultoría en marketing político y comercial por más de 30 años, ha participado como estratega en campañas políticas, incluso en la presidencial de 2012. Fundador en 2001 de la Oficina Mexicana de la Corporación Global de Consultoría de Al y Laura Riz y uno de los socios fundadores de la empresa de Jack Trott en 1996. Al Riz y Jack Trott, cuando estuvieron asociados, crearon el concepto de posicionamiento
y editaron aquel bestseller global del mismo nombre y otros que hoy son clásicos en el mundo del marketing, de la mercadotecnia y todo este mundo. Licenciado Ricardo Oms, es un gusto tenerlo en estos diálogos por la esperanza. Le agradezco mucho su disposición, su generosidad para entrar en diálogo de esperanza, ver los desafíos que tenemos. Bienvenido. ¿Qué tal, padre? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. De nueva cuenta. Doctor Oms, los temas son muy amplios, la cultura democrática y los medios de comunicación, y habría varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan determinantes son los medios de comunicación para hacer cultura democrática? Eh, ¿Qué tanto a partir de los medios de comunicación podemos debatir los fuertes problemas, los fuertes desafíos que tenemos? Y por supuesto, resolver nuestras polarizaciones, entrar en consensos, superar conflictos. Lo escuchamos. Sí, padre, creo que aquí es muy importante, sobre todo, identificar cuál es el alcance de los medios masivos de comunicación en nuestro país. Muy Y bien. aquí yo creo que esto es lo determinante. Lógicamente no estamos hablando del impacto de los medios de comunicación en el ámbito de la cultura popular o del entretenimiento, donde ya todos lo sabemos, es lo que genera tendencia y impacta incluso pues la cultura, nuestros valores. O sea, hemos visto cómo los medios de comunicación incluso han sustituido en mucho la formación de las nuevas generaciones por encima incluso de la escuela y esto nos ha generado algunos desajustes sociales. Pero cuando estamos hablando específicamente del ámbito de la cultura democrática, del ámbito de la política, tenemos que reconocer algo. Y es que realmente los medios de comunicación son un soporte, pero no son los que a final de cuentas cambian las actitudes de la gente. Y hay una razón muy clara, muy obvia. Estamos hablando de la composición pues de la sociedad mexicana. O sea, hablar de la parte demográfica creo que es determinante para entender lo que estamos viviendo hoy. Por supuesto. Porque no es el mismo caso de los países en los cuales pertenecemos como grupo de la comunidad internacional. Y aquí quisiera pedir que si me pueden poner la primera lámina. Con gusto. Aquí quisiera hacer este comparativo. México, lógicamente, pertenece a la OCDE y está considerada una de las 20 potencias del mundo en lo económico. Y esto pues, nos llena de orgullo, hace de México un jugador de primeras ligas en el ámbito de la economía global. Sin embargo, hay que identificar nuestras diferenciaciones en relación con la estructura social. Normalmente en los países de la OCDE, pues la clase media es numéricamente el grueso de la población. Pongo ahí como un ejemplo, veamos un 80% quizá de la población pertenece a este sector y este sector es muy importante porque a final de cuentas es donde se mueve la sociedad. La clase baja pudiera ser un 10%, la clase alta otro 10%, pero aquí pues evidentemente la rectoría de las decisiones políticas, la rectoría de la vida democrática la da la sociedad, representada ¿por quién? Por la clase media. Pero entonces entremos nosotros a ver cómo estamos conformado nuestro país. ¿Podríamos poner la siguiente, por favor? Y aquí vemos que pues, la estructura social de la sociedad mexicana pues es una pirámide donde en la cúspide están las clases A y B,
Y cuando hablamos de la clase B, no estamos hablando de los grandes empresarios o de la aristocracia, ni mucho menos. Estamos hablando de gente como uno que vive bien con la vida resuelta, que tiene quizá un coche, dos coches, que se ocupan cargos ejecutivos en las empresas, se tiene una empresa de mediano nivel, ¿sí? Y ese es solamente el 7%. Viene la clase media, la clase C+, o sea, la parte superior de la clase media, pues es el 12%, la clase media típica el 15%, igual que la clase C-, que es el sector bajo de la clase media, no suman más del 42%. Y lo grave es que la clase D es el 15%, terrible que la clase D, o sea, un paso arriba simplemente de la pobreza casi extrema, es el 28% de la población. Y la clase E, la clase extrema, 9%, o sea, más que el número que corresponde a la clase A y B. ¿Qué nos lleva a esto? Que definitivamente la clase media no es demográficamente tan grande como para poder tener el control de nuestra vida democrática. O sea, y entonces esto nos lleva a entender lo que estamos viviendo hoy. O sea, de este México lastimado, este México agobiado, este México que perdió esperanzas en los últimos años, ¿sí? Y hay que decirlo también, todo estuvo controlado mientras no existían las redes sociales. Hoy que todo es transparente, descubrimos que este México está viviendo pues una transformación, y ahí es donde tenemos que llegar para entender qué es lo que primero necesitamos, si cultura democrática o una cultura humanista para ayudar a los segmentos que menos tienen a salir de estas condiciones de falta de oportunidad. Por eso es que estos sectores que conforman lo que ahí sumé todo como clase baja, que son la clase D+, la clase D y la E, pues están en este conflicto viviendo hoy pues la política, ¿sí? Y ahí es donde yo diría, antes que hablar de cultura democrática, tendríamos que hablar de la creación de una cultura humanitaria, una cultura de compromiso social, y en que todos salgamos a ayudar a los que menos tienen, y esto realmente es lo que nos puede cambiar. Todos estamos de acuerdo, y quisiera mostrarles la siguiente lámina para ver la dimensión del tema. Es cómo viven, o sea, quiénes son. Pues evidentemente la clase media es la que todos conocemos, este 42%, pero ¿cómo vive la clase baja? La parte de arriba, pues vive, y estos son datos tanto del INEGI como una interpretación de la AMAI, que es la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, los que hacen las encuestas, las empresas que hacen estudios de opinión pública y demás, y también trabajan para las campañas de marketing comercial. Bueno, ellos armaron esto, y aquí es donde se nos muestra visualmente esta realidad del México que vivimos hoy. Y aquí, padre, quisiera la pregunta que me acaba de hacer es que definitivamente, yo creo que definitivamente estos sectores donde la clase social también tiene que ver con las oportunidades a la educación escolar, ¿sí? O sea, son las que han sido más vulneradas, y si bien aquí creo que en el México de hoy, nada más quisiera con esto concluir esta parte, en el México de hoy todos estamos de acuerdo en que es un país con desigualdades, es un país donde la justicia no es justa, aunque suene una redundancia. Así es.
cuando hablamos de una impunidad del 97% para castigar delitos, pues evidentemente esto es parte de lo que estamos viviendo en la violencia, en las agresiones, en la pérdida incluso de la esperanza, donde mucha gente ha desaparecido y todavía sus familiares lo siguen buscando y son cientos de miles. Y entonces hablemos de esto. El problema no es definitivamente el análisis del qué. El problema todos sabemos que es este. Lo que tenemos que encontrar es cuál es el camino. ¿Cuál es el camino de la solución? O por la vía de la confrontación, por la vía del resentimiento, de exacerbación de ánimos, o buscamos un camino de integración, un camino de solidaridad, un camino de tratar de incidir en la realidad cotidiana de quienes tenemos cerca, ¿sí? Y eso tenemos que hacerlo con la gente que nos rodea, o sea, con los que necesitan de nosotros y con una visión de productividad. No de quitarles a los que tienen, que ese es un camino, o el otro. Tratar de generar riqueza y compartir las oportunidades para que todo este segmento que hoy nos lastima saber que existe, pues tenga esas oportunidades de acceder a mejores niveles de calidad de vida. Y creo que ahí es donde está la política de hoy. ¿Cuál es el camino correcto? Y no sé si con esto por lo menos cierro un poco el tema. Yo creo que no es el qué, sino el cómo. ¿Cuáles son los caminos para llegar a este México incluyente que merecemos tener, ¿no? Le platico, maestro Ricardo Oms, es muy curioso, pero en este espacio de Diálogos por la Esperanza tenemos a intelectuales, académicos, pero me encanta platicar con ustedes que están en la realidad real, los consultores, los que están dentro de las empresas, porque están aprendiendo a ver la realidad. Usted nos ha presentado 3 láminas que nos llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque nos pone enfrente la realidad. La urgencia hoy es desatar corresponsabilidades. La urgencia de hoy, el Papa Francisco y por supuesto nuestro queridísimo Papa Emérito Benedicto XVI tienen razón. O sea, es cómo promovemos un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable, capaz de educar a todos, acompañar a todos, cuidar a todos. Parece que en México, y no solamente en México, sino también en todo el mundo, durante mucho tiempo los gobiernos cuidaron mucho la pobreza extrema y procuraron también, por supuesto, la generación de riqueza. Pero entre estos dos opuestos quedó un mundo atrapado, podríamos decir, en donde se generaron muchos resentimientos, muchas desigualdades, que hoy necesitamos todos, no solamente el gobierno, por supuesto que empezando por el gobierno, porque para eso está, para generar estas condiciones de bien común, pero todos nos tenemos que hacer corresponsables. Entrar en una cultura democrática es entrar en una cultura de participación, no esperar que el otro me resuelva, sino hacer lo que puedo en esta dinámica social, hacerme cargo, reconocer que todos vamos en la misma barca, como ha señalado en distintas maneras el Papa Francisco en esta pandemia. Maestro Ricardo Oms, vamos a ir a la relación entre educación, cultura y medios informativos, ya lo ha abordado usted, pero ¿qué tan fáciles son romper los paradigmas? ¿Qué tan difícil es superar las visiones ideológicas? ¿Qué tan riesgoso es generar enconos a través de estas visiones ideológicas? Y por supuesto, ¿cómo ayudar para que las personas sean más receptivas, las personas hagan mayor conciencia, nos salgamos de la confrontación política, que esto es un asunto interesante? Tenemos una realidad compleja, pero no la podemos poner peor. Así que, maestro, lo escuchamos.
Sí, creo que tocó, padre, un tema que es fundamental. O sea, ¿qué es la comunicación? Tenemos generalmente en el ámbito popular, tendemos a mezclar lo que es información con comunicación. Así. Y más cuando hablamos en el ámbito de la política. Los políticos entienden que comunicar es simplemente informar, o sea, este manejo eh, que llamaríamos vertical, o sea, de arriba hacia abajo, y informar, y que con informar ya se cubrió. Esto, pues, es una visión muy limitada que todos los gobiernos que yo recuerde han hecho siempre. Informan lo que hacen, pero el gran cambio es hacer este proceso virtuoso que es la retroalimentación, o sea, la comunicación que no tiene un retorno, un feedback, ¿sí? No completa el ciclo, porque ese feedback es lo que permite que lo siguiente que se dé a conocer ante la opinión pública, pues lleve a su vez ya parte de las respuestas de lo que la sociedad quiere. Y entonces ahí es donde tenemos que entender que hemos también fallado desde el ámbito de la comunicación. No es lo mismo informar que generar un proceso de cercanía con la sociedad. Ujú. Y entonces, y ahí es donde yo veo atorado el tema incluso de la educación, ¿sí? Porque lo que necesitamos es generar programas que tengan retroalimentación, que tengan este feedback y que consideren todas las necesidades de lo que debe ser el desarrollo de la gente. Y más cuando vemos que está pasando algo tan importante como que el cambio que viene desde la web Ujú. libera muchos de los procesos educativos, ¿sí? Así es. Ya no se trata de como fuimos educados nosotros, sobre todo yo que ya traigo muchos años de más. De sabiduría, doctor Ricardo. Pues no sé, quizá no sabiduría, pero sí de experiencias y vimos un tipo de educación en el cual pues nos enseñaban a partir de conocimientos, ¿sí? Pero hoy la web tiene toda la información y aquí entonces volvemos otra vez a los graves problemas de que es cómo generar educación para las clases sociales más desprotegidas. Y lo vimos durante la pandemia. La tecnología cuesta, ¿sí? Si no existen las condiciones de conectividad para llegar hasta donde más se necesita este desarrollo y esta educación, si no tienen los instrumentos para recibir la información, todos estos instrumentos tecnológicos, pues no logramos ese círculo virtuoso que lleve a la gente a enriquecerse en el proceso educativo. Y ya a partir de esto vemos que definitivamente tenemos que romper estas limitaciones para poder llegar pues a los segmentos que necesitan. Hay algo que para mí es fundamental y es la actitud de la gente. Muy bien. No puede haber comunicación cuando el interlocutor no está siquiera dispuesto a escucharnos. ¿Y qué estamos viendo en el ámbito de la política de hoy? Segmentos encontrados que dicen que quieren diálogo, pero en realidad cuando se juntan terminan haciendo monólogos. La política mexicana está construida en base al gran mito del diálogo. Cada vez que veo que llega un grupo que demanda la atención de los gobiernos, se arma una mesa de diálogo. ¿Y qué sucede? Termina siendo un monólogo de sordos, en que de un lado quieren imponer sus exigencias al otro, los grupos sociales al gobierno, y el gobierno quiere imponer sus condiciones al grupo social para que se regrese a su comunidad. Y ese es
Un problema que incluso tiene que ver, yo diría, con la idiosincrasia nuestra. Tenemos una idiosincrasia individualista que no es proclive a recibir información, que no es proclive a escuchar. Los mexicanos somos muy creativos, ¿sí? De verdad, esa es una fortaleza que tenemos los mexicanos, pero poco receptivos. Y ahí es donde estamos atorados hoy. ¿Cómo romper estos procesos en los cuales, pues otra vez, si alguien plantea, o sea, hace un planteamiento, pues del otro lado debiese escucharlo para poder eh, responder, pero responder con buena voluntad. Y ahí estamos atorados. Por eso esta nueva cultura del conflicto, esta nueva cultura del resentimiento que se ha vuelto cotidiana, de la pérdida de la esperanza, porque esto Así es. implica que se pierde la esperanza. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es generar nuevas conductas sociales de acercarnos. Si toda esta clase media nuestra estuviese dispuesta a generar un nuevo fenómeno social, ¿sí? Simplemente trabajando con quienes le rodean, Así con es. una nueva actitud, una nueva cultura, definitivamente cambiaríamos algo importante, el ánimo colectivo. Así es. Hoy tenemos un ánimo colectivo lastimado, eh, enojado, ¿sí? Y esto yo creo que el gobierno no lo ha identificado, porque ese es un efecto también que viene de la política. No ha Así es. identificado que en lugar de ser el garante del Estado de Derecho, de la conciliación, ya hablemos de eso, de la conciliación, no vamos más que a permitir que grupos fácticos de poder tomen el control, que ya lo estamos viendo en las elecciones. O Ujú. sea, donde hay vacíos de poder, del poder real, del poder constitucional, siempre se meterá alguien que tiene sus propios intereses. Y ahí estamos. Así Y es. ahí estamos. Y creo que esto implica el cambio de actitud de gobierno y de sociedad. Y, Ricardo, pero alguien el que tiene siempre que dar, como todo, es el que está arriba, ¿no? sí, claro, la autoridad que está La aquí para autoridad, servir y exactamente. para consensuar y Consensuar. para generar gobierno para todos, que esto es muy importante. Ha dicho una cuestión muy interesante que a mí me encanta, que tiene que ver mucho con la espiritualidad. Usted lo ha dicho, no sabemos escuchar, y eso no es un problema solamente del mexicano. El Papa Francisco lo pone de manera muy elevada y bella en esta encíclica Evangelii Gaudium, cuando dice el hombre vive de manera autorreferencial, es decir, haciendo referencia a sí mismo y confirmándose a sí misma. Pero nos falta otredad, nos falta sentido de ver la casa común. Por eso nos escribió Laudato Si, es decir, el cuidado de la casa común. Es decir, no solamente puedo verme a mí, mi proyecto, mi futuro, mi trabajo, mis ideas, mis esfuerzos. No, tenemos que aprender a vernos corresponsablemente. Tenemos que aprender a reconocernos en la otredad y tenemos que aprender, sobre todo, y lo más importante, a vernos conjuntamente a futuro. Me parece que esta es la cuestión, o sea, tenemos una crisis de sentido, tenemos una crisis de futuro y tenemos una crisis de fines, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y en ese momento tenemos que reconocernos con los demás, con la propia familia, con los vecinos, con los miembros de la propia empresa, de la universidad, de la comunidad, de la ciudad, del estado, del país, por supuesto. Yo quisiera que vayamos viendo las fortalezas que tenemos que nos podrían ayudar para caer en ciertos riesgos posibles de esta cultura
que generan narrativas destructivas, descalificantes, etcétera. ¿Qué retos tenemos que asumir frente a la cultura democrática de hoy? ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos también en el ámbito de los medios? Ricardo, lo escuchamos. Sí, padre. Yo veo, uno es que estamos todos esperando que los partidos políticos resuelvan esta gran ansiedad que tenemos respecto al futuro político del país. Que sean los partidos. Los partidos no lo van a hacer por sí mismos. O sea, ya lo demostraron, aunque también hay que decirlo, son el único, desgraciadamente, son el único camino que tenemos para resolver el problema. Y esto quiere decir que la sociedad, que creo que la sociedad mexicana en estas elecciones, sobre todo esta clase media tan vilipendiada en los últimos días, demostró tener una madurez que no habíamos visto. ¿Sí? Creo que el mexicano siempre responde al riesgo y se vuelve hasta generoso incluso y responsable cuando siente riesgo. Después de un sismo es cuando vemos que sale lo mejor y también puede salir lo peor de los mexicanos. Pero lo mejor es lo más valioso que vemos, o sea, esa solidaridad. Y creo que ahorita la sociedad mexicana empezó a madurar, sobre todo esta clase media que tiene esta visión de futuro, porque no quiere perder lo ganado y creo que es justo que ¿por qué tenemos que perder lo que tenemos? Lo que queremos es que a los demás también les vaya bien. O sea, y esa debe Por ser la supuesto. actitud. O sea, no de Así, perder lo que tengo, sino de ayudar al otro que también tenga algo como lo que yo tengo, así es. que viva mejor. Y eso es lo que no estamos viendo en la cultura política actual. Y aquí es donde tendríamos que hacernos muchas reflexiones. ¿Qué otra cosa está actuando? Y yo diría que hay una crisis de liderazgos públicos, una crisis más que nada de liderazgos sociales. Y cuando hablo de liderazgo, hablo en el sentido más puro. Ese es un fenómeno psicosocial que tengo, y bueno, yo diría que a lo largo de mi desarrollo profesional por una parte, y después cuando durante 10 años me dediqué también, aparte de trabajar en el ámbito pues productivo de la consultoría, ayudando a empresas, ayudando a organizaciones, estuve en la parte académica en una Así es. universidad, dando opinión pública, descubrí el fenómeno de liderazgo que le dio, ya desde la perspectiva académica, le dio sentido a todas las experiencias directas que había tenido yo con líderes, líderes en el ámbito del entretenimiento, sobre todo, que yo me inicié profesionalmente en el ámbito de la música. Ujú. Las compañías disqueras, y siempre me apasionó esto. Y después en el ámbito de la política, decía yo, como una persona común, porque lo tengo enfrente al sujeto, puede generar tantos sentimientos en un ámbito colectivo cuando está frente a un público, ¿sí? Y esto nos habla de que hay fenómenos psicosociales que no somos conscientes de ellos. Y hoy lo estamos necesitando. Primeramente, porque el fenómeno de liderazgo es una necesidad social. Y cuando no existe líderes, la sociedad, vamos a llamarle así, los crea, los fabrica. O sea, ¿con quién? Con el que tenga enfrente, con mayor capacidad. O sea, habilita, a ver, cuando no existen líderes, los habilitamos. Así ¿Sí? es una necesidad. Y entonces el tema es de la calidad de los liderazgos. Así ¿Sí? es. Y yo lo que veo es que no hay calidad en los liderazgos que hoy tenemos. Veo infinidad de youtubers con millones de gentes, pero están ellos desperdiciando su potencial vamos a decir, de aportación social, a veces con temas frívolos. Así es, así es. Y entonces el tema se vuelve esto.
de calidad comunicativa. Y la calidad de los liderazgos es determinante, porque los líderes de verdad, los líderes propositivos, los líderes visionarios, estos que nos pueden llevar a la construcción de un gran proyecto de país, no están presentes en la sociedad mexicana. Así es. Me parece también que hay ciertos liderazgos que solamente responden, son muy reactivos cuando salen ciertos temas, en el caso de nosotros, pues quizá los libros de texto, el asunto del aborto, todos estos temas importantes, pero el liderazgo tiene que ser para construir bien, me parece, no puede ser solamente para combatir los defectos, los errores, los males. El liderazgo me parece que es un constructor social, antes que nada, un promotor de desarrollo que es fundamental. Sí, yo coincido con lo que está diciendo, padre. Uno es que siempre vemos que surgen los líderes de confrontación. O ¿Así? sea, y peor, cuando surgen líderes destructivos. Uh-huh. Que esto abunda porque lo único que hacen es capitalizar los resentimientos, capitalizar la parte negativa de la sociedad, ¿no? Y lo que debemos buscar es la formación de estos, apoyarlos, impulsarlos y ponernos a buscar estos nuevos líderes que aparte traigan una visión moral, que traigan una visión ética, de la vida política. O sea, Así es. y hay algo que se me estaba pasando por alto, que traiga vocación. Así es. La vocación creo que hoy en el mundo contemporáneo se ha perdido en todo. Es Uh-huh. más, cuando hablamos de los políticos de antes, yo recuerdo que eran gente que traían la vocación de política y la vocación del poder, veámoslo, digámoslo, pero la vocación del poder desde el punto de vista constructivo, que salían a buscar apapachos de la gente y que para ellos darle algo a un pueblo, construirle una escuela, y se iban con los apapachos, pero generaban algo. ¿Sí? Y hoy veo que la vocación política se ha perdido y eso no nos hemos dado cuenta. Y Así no puede haber liderazgo sin vocación. O sea, sí. y entonces ahí estamos atorados. Tenemos que redescubrir lo que es el auténtico fenómeno de liderazgo, donde haya una causa de por medio. Hoy los que están llevando los líderes habilitados que hoy tenemos no traen causa. Así es. Y como no traen causa, no traen autoridad moral. Y entonces todo esto nos está llevando a la crisis de liderazgos que hoy estamos viendo. Porque esta parte de la causa es determinante, ¿no? Cuando alguien trae una causa social, se vuelve poderoso. Así es. O sea, Una verdadera causa social. una verdadera causa social. Y sobre todo en esta dinámica de integración, ¿no? Hoy también se necesita lo holístico. No puede ser Así una es. sola causa, sino la cuestión del desarrollo en su conjunto, que me parece muy importante. Pero imaginémonos, padre, cientos o miles de líderes, cada uno con una causa social muy suya. ¿Sí? La suma de ellos nos llevaría, y distribuidos ellos en todo el país, nos llevaría realmente al desarrollo que hoy no solamente no estamos viendo, sino que estamos perdiendo. Así es. Por estar en la confrontación, en los reclamos, en echarnos culpas. A mí me preocupa que estamos en el pasado, es decir, Estamos en el pasado, no tenemos capacidad de futuro, no tenemos capacidad de organizar el presente que nos desafía a todos para lanzarnos al futuro. Estamos muy ocupados en el pasado y sobre todo estamos ocupándonos de las cosas malas del pasado, ¿no? Esta es una de las cuestiones que me preocupan hoy de los medios de comunicación. Me parece que, como usted bien dice, la necesidad de participar abiertamente en estos medios para comunicar esperanza, para
señalar lo que sí ha funcionado, para fortalecer eso que sí ha funcionado. Por cierto, yo les recomiendo mucho las editoriales de nuestro querido licenciado Ricardo Oms ahí en el Universal. Son muy interesantes, búsquelas. Ahí están en el Universal también electrónico. Si le parece bien, ¿iba a decir algo, licenciado Ricardo? Bueno, simplemente lo que trataba iba a hacer una observación. Todos cuando hablamos de comunicación pensamos en los medios formales, ¿sí? Así. Los medios formales, quiero decirlo, tienen una gran virtud. Los que generamos contenidos damos la cara por la información. Ujú. Y eso debe ser muy importante. Creo que por eso cada uno de los que estamos, desde la posición que tengamos, hasta ideológica incluso, nos hacemos responsables del contenido. Por eso los medios formales deben y van a sobrevivir y subsistir el resto pues de la vida de la humanidad, ¿sí? Pero también el ciudadano se ha empoderado a través de las redes sociales. Así Lo es. malo es que sus participaciones están más orientadas a lo frívolo y no a Ujú. lo constructivo. Sí, Totalmente. y luego tenemos una generación de información, de contenidos basura impresionante. Así es. Sí, y ahí es donde tendríamos que hacer también la reflexión. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Bueno, es utilizar correctamente las redes sociales, que hoy están llenas de fake news. Pues ¿por qué? Porque cada quien lo manipula a su modo, ¿no? Ujú. Y ya, bueno, ya no digamos de todos de estas redes sociales profundas que definitivamente manipulan a través de bots la realidad cotidiana y demás, pero eso ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Así Pero, es. pero no debemos creer en todo lo que vemos, pero sí debemos tender la tendencia a manejar las redes sociales con ética. Muy bien. Con ética. Si le parece bien, Claro, voy a leer algunos comentarios que tengamos en estas claro, redes padre. sociales que son muy Sí, positivas, mientras usted nos ayuda a pensar algunas conclusiones así muy directas que podamos nosotros, sobre todo en esta dinámica pastoral de qué hacemos para que esta realidad cambie, para que a través de estos medios podamos construir cultura política. Tenemos muchos comentarios. Juan Adame nos dice, hola, buenas noches, tardes desde Monterrey, Nuevo León. Quisiera que el licenciado Ricardo Oms nos hablara más de la visión ética de la vida política. ¿Podría ampliar esta aseveración? Si le parece bien, sigo leyendo mientras usted piensa un claro. poco la respuesta. Carlos Bonilla también nos saluda, dice gracias por compartir desde estos diálogos por la esperanza. José Luis González Cuevas nos saluda desde Chilpancingo, Guerrero, y también, por supuesto, felicita al programa. El diácono Fernando SM dice, la cultura política debe estar de manera formal desde la educación escolar y desde ahí ver la realidad de las diferentes necesidades de nuestra gente. Por supuesto que sí debe estar en la parte formal y en la parte no formal. Tenemos más comentarios en las distintas plataformas en las que salimos, pero si le parece bien, respondemos a esta pregunta, la visión ética de la vida política. Sí, creo que ese es el reto más importante porque es lo que nos lleva al servicio público, pero al servicio público en el estricto sentido de ver la política y la administración pública como un servicio para la sociedad. Así Y es. eso es lo que nos está faltando. Y es que hay algo pues entendible. La política está asociada con el poder. Es el control del poder colectivo. Y cuando hablamos del poder, intervienen las ambiciones humanas. Y esta mezcla es la que nos lleva a un grave problema que hoy estamos viviendo, y es hacia dónde va la política. Pues yo creo que siempre, efectivamente, la política ha estado manejada como una, pues una conquista de algunos
con los beneficios que trae, nada más que no nos dábamos cuenta. Y esto viene desde hace miles de años. Así es. Ahora, lo que es triste es que hoy, en esta era de las redes sociales, de la transparencia, del empoderamiento del ciudadano, y eso es lo que han hecho, lo que han hecho las redes sociales, empoderar al ciudadano y debilitar a quien ejerce el poder público sin una visión ética. Hoy son más vulnerables que nunca los políticos, porque su vida privada se ha vuelto pública a través de estos dispositivos que todos traemos en el bolsillo, que son más que un teléfono, es una central de inteligencia artificial, ¿sí? Conectada con cámaras, con las redes sociales, que nos permiten guardar información, procesarla y todo. Y definitivamente no estamos ejerciendo correctamente la vida pública. Pero esto yo creo que también nos debe llevar a reflexionar algo. Y quisiera decir, se apellida Adame, ¿verdad? Juan Adame, así es. Juan Adame, Juan. Yo creo que estamos viviendo una transición, socialmente una transición, entre la política antigua, tradicional, sustentada en el uso del poder para beneficio personal, que en todo el mundo, y quiero decirlo, en todo el mundo, está quedando en evidencia, y vamos hacia otro tipo de sociedad donde donde el poder se vuelve ciudadano, ¿sí? No porque el ciudadano común vaya a gobernar, sino porque el ciudadano común va a exigir sus derechos. Así es. Y ahí es donde el ciudadano común va a exigir una visión ética del ejercicio público. Entonces, como todas las crisis son oportunidades y son momentos de gestación, ¿sí? Es como todo lo que nace hasta la vida nuestra, pues nuestras madres sufrieron para tenernos, pero se vieron correspondidas, se vieron realizadas al tenernos. Igual está sucediendo hoy con la sociedad. Estamos viviendo una crisis, sí, y quiero decirlo, una crisis gravísima que nos aterra, pero seguramente vamos a llegar a una no purificación, a un mejoramiento de las condiciones sociales, nada más que para pasarla lo más rápido posible en México, tenemos que actuar. No preocuparnos, ocuparnos. Y ocuparnos en participar cada quien desde nuestro nivel de influencia que tengamos, que cualquier persona, hasta el señor que tiene una tiendita, puede hacer mucho por su comunidad. El que trabaja en una empresa, aunque sea en un cargo menor, pues está rodeado de gente, de vecinos, y su actitud, fíjense que lo que no nos hemos dado cuenta es que nuestra actitud personal genera definitivamente ejemplo. Así es. Si generamos ejemplo ético, estaremos construyendo. Y pongo yo siempre un ejemplo. Todos los mexicanos estamos acostumbrados a pasar, y digo, bueno, no es que lo haga yo, pero si hablamos de ejemplo, todos estamos acostumbrados como mexicanos a pasarnos los altos del semáforo en las madrugadas. Pero ¿qué sucede cuando el primero que llegó al semáforo se detiene? Se planta ahí esperando el verde. ¿Saben qué pasa? Los que vienen atrás se empiezan a detener. Quiere decir que el ejemplo sí funciona. Educa. Del mismo modo que si el primero que llegó al semáforo se lo pasa, se siguen en fila todos los demás. Entonces,
la ética de la política empieza en lo cotidiano. Así es. Empieza en nuestros compromisos ciudadanos, nuestros compromisos cívicos, en cumplirlos. Y si lo hacemos, generaremos un mejor país. Ese, sin duda alguna, es la cultura democrática. Es decir, Así. vamos cultivando no solamente ideas, sino que vamos cultivando realidades en donde cuidamos, antes que nada, los unos a los otros en esta dinámica de participación, de conciencia social, de corresponsabilidad. Se nos ha ido el tiempo como agua. Siempre me pasa los encuentros con usted, hemos coincidido en la Ibero, hemos coincidido en la Universidad de Navarra, en muchos espacios. Es una gozada platicar con usted y encontrarnos en estos espacios aún más. Le agradezco mucho, el licenciado Ricardo Oms. Les invito a leerlo. Es un editorialista muy agudo, es disruptivo también, hay que señalarlo, y le da vueltas a las cosas de manera muy interesante desde este ámbito, desde su profesión, que tiene que ver con lo artístico, con lo político, con lo social, cultural. Es un hombre polifacético y me parece que su visión nos enriquece a todos. Mi agradecimiento más grande, le mando un abrazo con mucho aprecio. Igualmente. Estoy a sus Gracias, órdenes y lo invitamos para que la siguiente semana nos siga. La siguiente semana seguiremos hablando de educación en medio de la pandemia. Tenemos a dos grandes especialistas, a David Calderón, y tendremos al diputado electo Salomón Chertorivsky, con quien hemos compartido muchos espacios educativos de reflexión amplia. Así que va a estar interesante, no se lo pierda. Difunda, ayúdenos a generar diálogos por la esperanza. Este ha sido muy interesante porque los medios de comunicación juegan un papel muy importante en nuestra vida pública y tenemos que aprender a movernos de mejor manera en ellos, pero sobre todo yo subrayaría, como se dijo, a generar liderazgos positivos, a ocupar estos espacios y hacerlos con contenidos, hacerlos con valores y por supuesto con propuestas que urgen para este país. Muchas gracias a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José de la UBAC. Le hago llegar, licenciado Ricardo, un saludo de los señores rectores, del ingeniero José Antonio Herrera, del señor obispo Enrique Díaz Díaz, responsable de esta dimensión de pastoral educativa, y del presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.